Algo realmente malo está pasando con todas las páginas relacionadas con Israel en Wikipedia. Ya mostré cómo una página de Wikipedia tenía las cosas realmente mal. En un video sobre la colaboración entre los árabes y los nazis esta semana, he estado investigando más a fondo las páginas relacionadas con el conflicto árabe-israelí y me ha sorprendido lo que he descubierto. Vamos directo a la página sobre la guerra de 1948 en Palestina. La guerra de Palestina de 1948 se libró en el territorio que, al inicio de la guerra, era la Palestina mandataria gobernada por los británicos. La primera oración es cierta, sigamos. Durante la guerra, los británicos se retiraron de Palestina. Las fuerzas sionistas conquistaron territorio y establecieron el Estado de Israel, y más de 700,000 palestinos huyeron o fueron expulsados. Espera un minuto, los británicos se retiraron y luego ¿qué? Los sionistas empezaron a conquistar tierras, así, de la nada. Falta una parte aquí, déjame completar lo que falta. Entonces, los británicos no tenían ningún deseo de quedarse en la región, ya que tenían suficientes problemas que enfrentar en casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, devolvieron el mandato a la ONU. La ONU propuso una solución de 2 estados. Ni los judíos ni los árabes estaban de acuerdo con la propuesta, pero los judíos estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, mientras que los árabes simplemente dijeron que no y comenzaron una guerra. Creo que es importante mencionar esto y dejar claro quién empezó la guerra. Imagina leer algo así sobre la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones entre Alemania y Polonia escalaron hasta convertirse en guerra, resultando en 7 millones de alemanes muertos, 14 millones de refugiados alemanes y Alemania perdiendo el 25% de su territorio, principalmente a manos de Polonia. Ahora, técnicamente todo lo que acabo de decir es cierto. 7 millones de alemanes murieron en la guerra y 14 millones de refugiados alemanes tuvieron que abandonar la parte oriental de Alemania, y esa tierra sí pasó a formar parte de Polonia. Si omites la parte de que Alemania inició la guerra para expandir su territorio y que los alemanes tenían toda la intención de asesinar a todos los judíos polacos y esclavizar a la población polaca, entonces podrías tener la impresión de que los polacos fueron los agresores aquí. Y no estamos hablando solo de una pequeña inexactitud confinada a una página. Hay docenas de páginas sobre el conflicto árabe-israelí en 1948. Y lo realmente loco es que no hay rastro en ninguna parte del hecho básico de que los árabes rechazaron el plan de solución de 2 estados e inmediatamente comenzaron la guerra matando a civiles judíos. Incluso en la página sobre el plan de partición, dice que ellos, los árabes, anunciaron su intención de tomar todas las medidas necesarias para impedir la implementación de la resolución. Estalló una guerra civil en Palestina y el plan no se implementó. Estalló una guerra civil otra vez de la nada. Y ahora vamos a la parte más loca de esta página, aquí abajo. En la sección de eventos posteriores, dice que fue seguido por brotes de violencia en la Palestina bajo mandato entre judíos y árabes palestinos, conocido como la Guerra Civil de 1947-1948. Y mira lo que dice junto a la foto del sitio conmemorativo del autobús por los primeros disparos de 1948, Guerra Árabe-Israelí, donde 7 personas fueron asesinadas al día siguiente de la resolución, 7 personas, tal vez judíos, que fueron asesinados por árabes. Esto prueba, sin lugar a dudas, que esto no es solo un error. Wikipedia ha sido secuestrada por pro-palestinos que han distorsionado los hechos históricos. Estas páginas de Wikipedia entran en gran detalle sobre por qué el plan de partición no era justo para los árabes, pero no dicen por qué no era justo para los judíos. Wikipedia tampoco menciona el hecho de que en 1948 los árabes nunca dijeron «nos dieron el 40%, pero en realidad queremos el 60 o 70%. Los árabes dijeron una sola cosa y solo una cosa: estamos en contra de un Estado judío de cualquier tamaño. O, en sus propias palabras, como lo dijo el líder de los árabes en Palestina, árabes, maten a los judíos donde quiera que los encuentren. Esto agrada a Dios, a la historia y a la religión. Esto salva su honor. Dios está con ustedes.
Podría darte muchas citas de líderes árabes llamando al asesinato de judíos, pero por favor toma nota, ninguno de los líderes árabes dijo que aceptarían un Estado judío en cualquier porcentaje de la tierra. En otras palabras, nunca se trató del tamaño. Continuemos con el artículo principal. La guerra tuvo dos fases principales. La primera fue la Guerra Civil de 1947 a 1948, que comenzó el 30 de noviembre de 1947, un día después de que las Naciones Unidas votaran para adoptar el Plan de Partición para Palestina, que planeaba la división del territorio en estados soberanos judío y árabe. Antes de seguir, quiero compartirte algo extraordinario. Una historia de 2000 años que llegó a nuestro presente. Vamos juntos al lugar donde se unen legado, herencia, historia y conexión. El Monte del Templo, tierra de 2000 años del Monte del Templo, rescatada por arqueólogos en un proyecto increíble. Aquí caminaron los reyes David y Salomón. Y ahora tú también puedes sostenerla en tus manos. Escanea el código QR para pedir tierra certificada del Monte del Templo y aprovecha una oferta especial. Hubo dos fases en la guerra. De nuevo, olvidaron mencionar que los árabes comenzaron ambas. La primera fase ocurrió cuando los británicos todavía estaban aquí. Esto fue cuando los árabes locales empezaron a asesinar judíos, principalmente en los caminos. La segunda fase comenzó en el momento en que los británicos se fueron. Y fue entonces cuando todos los ejércitos árabes rodearon Israel, invadieron Israel para eliminar a los judíos. Sigamos adelante. Inicialmente a la defensiva, las fuerzas sionistas pasaron a la ofensiva en abril de 1948, anticipándose a la invasión de los ejércitos árabes. Mejoraron el Plan Dalet, una operación destinada a asegurar territorio para el establecimiento del Estado judío. Hay tantas mentiras solo en estas dos frases, pero aquí está la prueba de que el autor de este artículo sabía que estaba mintiendo, lo cual es aún peor que simplemente ser ignorante. Inicialmente a la defensiva. Así que sí reconocen que los árabes fueron quienes empezaron la guerra y atacaron a los judíos durante meses, pero de alguna manera simplemente no quisieron escribirlo. Durante los primeros 4 meses de la guerra, los árabes asesinaron a cientos de judíos, muchos de ellos en los caminos. Durante este tiempo, los árabes también sitiaron muchas aldeas judías. Los judíos tuvieron que moverse en convoyes protegidos. En marzo de 1948, 4 convoyes fueron atacados y decenas de judíos fueron asesinados. Sus cuerpos fueron profanados, pero demasiados lugares estaban bajo sitio, entre ellos Jerusalén, la ciudad judía más grande. Así que la táctica de los convoyes no funcionó y los judíos tuvieron que pasar a la ofensiva si querían sobrevivir. Y sí, conquistaron las aldeas árabes a lo largo de los caminos para poner fin a los asedios. Ahora, entiendo el impacto que sintieron los árabes. Ellos eran los que estaban acostumbrados a ser los agresores cuando atacaron a los judíos en 1920, 21, 29, 36 y 47. Y luego, en marzo y abril de 1948, los judíos tomaron represalias. Los árabes, que se sentían muy cómodos en la posición de abusadores, se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control. Ahora podría seguir y seguir, ya que hay tantas mentiras como oraciones en este artículo. Pero no quiero atascarme en los detalles. Puede que te estés diciendo a ti mismo, este tipo solo está a favor de Israel. Así que quiero darte la prueba definitiva de que este artículo ha sido manipulado por pro-palestinos. Supongamos que estás buscando un artículo sobre cualquier otra guerra en Wikipedia, entonces probablemente esperarías ver los nombres de los líderes, ¿verdad? Sería extraño leer sobre la Segunda Guerra Mundial sin mencionar a Hitler, ¿no? Después de todo, él inició la guerra y fue una figura clave. Ahora, en esta página sobre la guerra de 1948, el líder israelí, Ben Gurión, es mencionado 14 veces. Eso tiene sentido. ¿Y cuántas veces se menciona al líder de los árabes en Palestina? ¿0? Su nombre solo aparece en el cuadro al lado. Eso no tiene sentido, así que vamos a analizarlo más de cerca ahora. ¿Por qué la persona que escribió este artículo querría ocultar el nombre de Amin al-Husseini, el nombre del líder de los árabes? 2 razones. La primera es que,
para hacer que los árabes parezcan víctimas, es mejor no llamar la atención sobre el hecho de que tenían un líder militar en la guerra, pero sí lo tenían. El nombre de su líder es Qayamin el-Husseini. Pasó toda la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, junto con todos los demás líderes de los árabes en Palestina. Desde Berlín transmitían propaganda en árabe, llamando a los árabes a matar a todos los judíos en los países árabes. Esta podría ser la razón por la que el autor de esta página de Wikipedia decidió borrarlo de la historia. Qayamin el-Husseini no deja muy bien parados a los árabes de Palestina, no encaja en la narrativa. No es solo el líder de los árabes el que desapareció milagrosamente. La inmigración judía, por supuesto, se menciona, pero no se dice nada sobre la inmigración árabe a Palestina. Cientos de miles de árabes vinieron a la Palestina bajo mandato buscando la guerra, porque donde hay judíos y cristianos hay prosperidad. La mitad de la gente de Gaza son egipcios que vinieron a trabajar para los británicos o llegaron unos años antes de eso. Yasser Arafat, el rostro más conocido de los palestinos, quien siempre decía que nació en Jerusalén, en realidad nació en Egipto. La inmigración judía es un tema al que se le da mucho espacio en Wikipedia, pero la inmigración árabe prácticamente no existe. Otra cosa que insinúa que los pro-palestinos han manipulado este artículo, y esto tal vez es un poco más avanzado, es el comentario sobre el atentado al Hotel King David. A los pro-palestinos simplemente les encanta mencionar esto. Como puedes ver, los judíos llevaron a cabo una campaña de actos de terror y sabotaje contra el dominio británico. Entre estos ataques estuvo el atentado al Hotel King David en 1946 que mató a 91 personas. He hablado de esto en un video anterior, así que no lo mencionaré de nuevo aquí. Ahora quiero hablar sobre Wikipedia. Si subes un poco. Debajo de la revuelta árabe de 1936, dice la revuelta árabe liderada por campesinos. No se menciona el ataque terrorista, no se menciona a los 262 soldados británicos que mataron. Todo lo que se dice es que la brutal represión de la revuelta por parte de los británicos debilitó significativamente a los árabes palestinos antes de la guerra de 1948. Ahora, si fuera solo una página, podrías decir, está bien, y simplemente ignorarlo. Pero hay toda una red de páginas, docenas, si no es que cientos de páginas, que están llenas de mentiras e información engañosa. Y todas te llevan a páginas sobre masacres falsas y los refugiados palestinos, y eso no debe ser ignorado. Durante la guerra se cometieron masacres y actos de terror tanto por parte de un lado como del otro. Una campaña de masacres y violencia contra la población árabe, como ocurrió en Lidia y Ramle y la batalla de Ifar, llevó a la expulsión y huida de más de 700,000 palestinos. Curiosamente, no se mencionan masacres de judíos. En el convoy médico de Hadassah, los árabes asesinaron a 78 médicos y enfermeras y, como siempre hacen, profanaron los cuerpos. Fue lo mismo en la masacre de Kfar Etzion, durante la cual los árabes asesinaron a 127 judíos después de que se habían rendido. En todas estas páginas de Wikipedia no encontrarás ni una sola mención de ese hecho. No quedó ni un solo judío vivo en los territorios árabes, mientras que 160,000 árabes siguieron viviendo en el nuevo Estado judío. ¿Ves el patrón aquí? En la página de la batalla de Haifa, que se da como ejemplo, dice que la población árabe de Haifa fue sometida a actos de terrorismo por parte del Irgun y la Haganá. Esto es engañoso, ya que los árabes fueron los primeros en matar judíos en Haifa, con 3 judíos asesinados el 7 de diciembre de 1947 y otros 4 muertos 2 semanas después. De alguna manera, en Wikipedia, parece que solo los judíos cometen actos de terrorismo contra los árabes. Los judíos, en cambio, solo mueren, usualmente sin siquiera ser mencionados. Y definitivamente no mueren en ningún acto de terrorismo cometido por los árabes, según Wikipedia. El artículo tampoco menciona eso. El alcalde judío de Haifa llamó a los árabes de Haifa a quedarse y prometió que no les harían daño si no luchaban.
¿Crees que algún alcalde árabe diría esto a alguna comunidad judía en Gaza, en Hebrón o en la ciudad vieja de Jerusalén? Los árabes eliminaron a todos los judíos, aunque los judíos habían estado allí durante cientos, si no es que miles de años. Voy a terminar este video con una página dedicada a una de las mentiras más grandes del siglo pasado, los refugiados palestinos. Tantas páginas de Wikipedia contienen referencias que llevan a los lectores a esta página sobre el problema de los refugiados palestinos. Amigos, en la época en que se estableció Israel en 1947-1948, también se estableció la India, al igual que Pakistán y las dos Alemanias y las dos Coreas y Siria y Líbano y China. ¿Saben cuántas personas tuvieron que mudarse y se convirtieron en refugiados como resultado de guerras y cambios de fronteras en esos años? Alrededor de 40 millones de personas, todos estos 40 millones de personas, refugiados judíos, refugiados alemanes, refugiados polacos, refugiados hindúes, refugiados pakistaníes, refugiados chinos, comenzaron una nueva vida, en otro lugar. Solo los árabes de Palestina, que perdieron una guerra que ellos mismos iniciaron, han conservado este estatus especial y privilegiado de poder llamarse refugiados. Hoy en día, hay 10 veces más refugiados palestinos que hace 80 años. Esto es una locura. Los falsos refugiados palestinos recibieron más dinero que los verdaderos refugiados en el mundo. Y esto no es algo que vayas a leer en ninguna de estas páginas de Wikipedia. Wikipedia es sumamente importante. Millones de personas la abren todos los días y esperan obtener información confiable de ella. Las personas que leen estos artículos no se dan cuenta de que han caído en una red de cientos de páginas anti-israelíes que están disfrazadas de páginas normales. Necesito tu ayuda para compartir esto con el mundo. He hecho mi mejor esfuerzo para que este video sea lo más claro posible. Estoy seguro de que hay buenas personas en Wikipedia que necesitan ser informadas sobre este escándalo y arreglarlo. Por cierto, esta es solo la versión en inglés. Estoy seguro de que es lo mismo en otros idiomas. Ayúdame a difundir esto. Si tienes seguidores en X, en Instagram, en Facebook, compártelo. Si conoces a personas en Wikipedia, mándaselo a ellos. Esto es demasiado importante como para ignorarlo. Por favor, comparte este video. Nos vemos la próxima semana. Adiós.